O sea, imagínense, en este país nacer mujer y aparte nacer indígena es una doble dificultad. El concepto de género conduce a una forma de diferenciación social que está presente en todas las comunidades. Y claro que varían, no son iguales para todos, dependiendo el lugar, el momento, el contexto. Como para dar una pequeña historia sobre la relación entre los estudios de género y etnia, las cuales son relativamente nuevas, me voy a ir a tres fases, las cuales ya están de acuerdo varios académicos en la materia. La primera fase aparece en la década de los 80. A esta se le llama la realidad femenina, donde todas las mujeres se quieren encasillar o lo hacen en una realidad, en un sentido universal, como si todas fueran blancas, clase media y educadas, en una lucha por los posicionamientos de igualdad de género, haciéndose visibles en marchas, conferencias y medios de comunicación. Pero esto a la vez hace que se dejen las sombras a las mujeres de etnia. Luego le sigue la fase 2, que es la birracial. Aquí es donde las mujeres negras de Estados Unidos y Europa salen en la lucha por sus derechos por las dos situaciones, el hecho de ser mujer y también por la situación racial. Y por último, la más reciente es la fase 3. Esta ya se le llama la inclusión multicultural, donde ya se da voz a todos los grupos culturales, ahora sí, visibilizando etnias, lenguas y costumbres. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la violencia contra las mujeres no es el resultado de conductas patológicas, sino una práctica aprendida, consciente y producto de una organización social. Al reconocer esto, hacemos notar que la discriminación de los pueblos indígenas cobija a la discriminación de las mujeres indígenas. La Ley de Usos y Costumbres de los Pueblos Indígenas frena el desarrollo de políticas públicas para la protección de las mujeres. Es mal visto entre las comunidades denunciar un acto de violencia ejercido dentro del techo familiar. En una investigación realizada en el 2020, se publicó un libro. Esto fue en el poblado de San Felipe del Progreso, en el Estado de México, donde el porcentaje de la población mayoritaria son indígenas, hablan 2 lenguas más el español. Se entrevistó al sexo femenino del poblado, donde las mujeres de 40 años expresaron la normalización del patriarcado y minimizaron el maltrato hacia las mujeres. Sin embargo, las mujeres de menor edad ya identificaron al machismo como una característica constante en los hombres de la comunidad. La marcada división sexual del trabajo, estas ideas ya muy arraigadas de que los hombres son los proveedores y las mujeres son las amas de casa, refuerzan al machismo y a la violencia contra las mujeres en estas comunidades. Seguimos, Adriana, con la siguiente, que son las gráficas. Aquí una cosa que quiero mostrar es vamos a evidenciar cómo en las encuestas de la INEGI a nivel nacional revela que el 66% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sido víctimas de violencia emocional, física y verbal. Esto es en todo el país, pero esto lo vamos a comparar, bueno, ya lo hicieron, ¿no? Por el Instituto Nacional de Población y el INDE de Mujeres Indígenas, donde el 59% la han experimentado. Entonces solo se ve una diferencia de un 7%. Pero en la siguiente gráfica, ahí podemos ver que el tipo de violencia donde se presenta la mayor diferencia entre las mujeres indígenas y las no indígenas es en el caso de la violencia sexual, que ha afectado a 41% de las mujeres mayores de 15 años a nivel nacional, en todo el territorio. Sin embargo, en las mujeres indígenas ahí baja mucho, estamos hablando de un 29% en ellas, ¿no? Entonces, es cuestionable, o sea, son cuestionables estos datos, ya que el silencio suele ser un factor recurrente en las mujeres a la hora de una encuesta, o ellas mismas al no reconocer sus propios derechos.
no encuentran violencia en ciertos actos, donde sí los hay. El objetivo de este capítulo, que es el que me tocó a mí de este tema, es visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en un contexto exterior a sus comunidades, porque en base a sus conceptos de leyes, de usos y costumbres, cuando sufren algún acto de violencia, lo normalizan, llevando a la no condena de estos hechos y aportando ese ejemplo de silencio a sus hijas y nietas, lo cual las convierte en un blanco fácil de grupos del crimen organizado por el desconocimiento de sus derechos o con la confusión de ellos. Y aparte, con el miedo de enfrentar la discriminación ante una sociedad marcada por el rechazo a los indígenas, que es la de nosotros, ¿no? Concluyo con la necesidad que tienen las mujeres jóvenes de estas comunidades de recibir información de sus derechos. Y de esta forma, perdida sería un granito extra para que se autoprotejan cuando ellas emigren a otros lugares. Y para finalizar, nomás quiero comentar que aquí que los científicos sociales, yo voy a hablar de unos de aquí del norte, del Colegio del Norte o aquí de la UABC, ellos hace mucho que hacen estudios, bueno, en todo México sobre estos grupos y los financian el dinero internacional, grupos internacionales, de ahí vienen los fondos. Pero últimamente, bueno, de hace unos 3 años para acá, para que este dinero sea más fácil de conseguir, tienen que ser, aparte de la violencia de género, tiene que haber personas de la comunidad LGTB. Si en un grupo de 100 personas, de 100 mujeres, hay 2 transgénero o hay una persona, una lesbiana, es más fácil obtener el dinero, cosa que no les gusta y que no están de acuerdo muchos de los investigadores. Esto no lo puse en la investigación, pero fue un comentario extra, que eso está frenando el interés a la investigación y a seguir